Bueno, buenos días, gracias por venir. Hoy vamos a presentar una jornada de formación vinculada al confort térmico y a la eficiencia energética, y para eso hemos traído a Joan y Jordi, que vienen del Grupo Atlantic y de la empresa Termol en concreto, parte de su grupo, que es una empresa una tiene 90 años, la otra tiene 50 años dedicada a esto, y son de los primeros que empezaron a tocar el tema de la aerotermia hace más de 10 años, antes de que estuviera tan de moda. Y se va a hablar mucho de ello hoy, se va a hablar mucho de aerotermia, también se va a hablar de cuándo no es necesaria acudir a ella, que también es otro de las cosas a tener muy en cuenta. Y es una jornada que está orientada dentro de este ciclo que vamos a hacer, en las que vamos a traer empresas especializadas del sector, de diferentes campos, para acercar las nuevas tecnologías y los nuevos sistemas a la hora de desarrollar proyectos. Estamos iniciando un formato nuevo, que este es el primero, pero va a continuar todo el año que viene, que intentaremos que sea siempre los viernes, en un horario similar a este. Intentaremos que sea los terceros viernes de mes, para tener también poder programar y tener un cierto orden, que se preste después. Siempre va a haber un pequeño catering, que después se abrirá un tiempo en el que los técnicos podrán recibir consultas particularizadas de proyectos que tengáis vosotros para solucionar cosas muy técnicas. Se le podrá dar seguimiento a lo largo del año bueno, después si queréis continuar en la comida o en la tarde, tenéis una zona espectacular para hacerlo. Sin más, gracias por venir. Os comunico que se está grabando la sesión. A partir del lunes os las haremos llegar el vídeo, por si queréis recuperar alguna cosa o si queréis hacer alguna consulta. Y os dejo sin más con Jordi y Joan, que nos han preparado una sesión muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, con vuestro permiso, me levantaré, que me gusta moverme, interactuar un poquito con vosotros. Bien, como decía, yo soy Joan Romeu, me presento, soy Joan Romeu y formo parte del Departamento Técnico de Ingeniería de Grupo Atlantic, ¿de acuerdo? ¿En qué basaremos esta sesión? Muy interesante. Lo primero que vamos a hacer, aparte de presentar un poquito quiénes somos, ¿vale? Enfocar un poquito qué es lo que hacemos. Vamos a hacer un pequeño repasito de la modificación del código técnico, ¿de acuerdo? Que entró en vigor en el año 2020, una modificación bastante importante y bastante necesaria a nivel de eficiencia. Llevamos muchos años con el de 2013 y requería realmente una actualización por los estándares que estamos viendo en el resto de la Unión Europea. Luego hablaremos del concepto de aerotermia. ¿Qué es la aerotermia? ¿Vale? Me gustaría comentar ahí, pues, realmente cómo funciona, ¿no? El porqué de tantos aspectos diferentes y particulares que tiene esta tecnología. Luego veremos un pequeño esbozo del catálogo que nosotros podemos aportar al mercado. Y finalmente hablaremos de la parte principal, que es a lo que venimos también a comentar, ¿no? Evidentemente es un tipo de tecnología que está cogiendo muchísima fuerza en vivienda nueva, en obra nueva, tipo residencial, pero también tiene su hueco cuando hablamos de rehabilitación, de reforma, ¿de acuerdo? Y es muy importante, y es lo que vamos a ver, qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando tengo una vivienda con caldera, radiadores, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para dimensionar y poder instalar una aerotermia y que tengamos, sino el mismo confort que teníamos con la tecnología que era la caldera, ¿no? Eso es muy importante y hay que tener en cuenta diferentes aspectos que veremos, ¿vale? A partir de aquí, a mí a veces me gusta, pues, entrar un poquito en debate durante la charla, tampoco para hacerlo muy monótono, ¿vale? Ya iremos viendo, sobre la marcha. No hay ninguna pregunta de examen ni nada tampoco. Y luego, si acaso al final, si tenéis cualquier duda, algún proyecto que os ha venido o os ha salido, pues lo comentamos sin ningún tipo de problema. Pregunta que os hago, no os haré muchas. ¿Trabajáis habitualmente con la aerotermia? ¿Habéis hecho proyectos de vivienda nueva, perdón, o rehabilitación? ¿Habéis trabajado? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues cualquier cosita lo vamos viendo. Vamos a empezar. Grupo Atlantic, como el nombre dice y el acento, somos un grupo francés, ¿de acuerdo? Ya tiene bastante experiencia en el sector de la climatización, un grupo que empezó muy enfocado en la electricidad
y sigue bastante enfocado, pero sobre todo muy especializado y muy experto en la parte de ACS. Me imagino que cuando hablamos de Termor, todo el mundo lo enfoca a los termos, ¿no? Pues bueno, que sepáis que Termor no es solo eso, es muchísimo más, y Grupo Atlantic es bastante más cosas, ¿no? Bien, Grupo Atlantic es un grupo francés, ¿de acuerdo? El cual dispone, evidentemente, de muchísimas plantas industriales, la gran parte hoy en día en Europa, ubicadas esencialmente en Francia, ¿de acuerdo? Y la cual es un grupo que va adquiriendo marcas, ¿vale? En función de las necesidades de los mercados, va adquiriendo marcas, en ese sentido, pues va fortaleciendo su presencia, ¿no? Hoy en día somos 17 marcas. Evidentemente en España no trabajamos todas porque si no sería bastante complicado, ¿no? Cada marca va un poquito en función de las necesidades del mercado. Aquí en España trabajamos específicamente con Termor, con ACV y con Ignis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Dos líneas de negocio. Una doméstica, enfocada básicamente en Termor y algún producto de ACV, especialista en ACS. Ya os fijáis, ya lo podéis ver, mucho eléctrico, radiador eléctrico, toalleros, termoeléctrico, pero bueno, también apareció la caldera, no hace mucho tiempo, y también ya llevamos más de 10 años trabajando con la aerotermia, ¿de acuerdo? Y luego, la bastante ya más colectiva, más industrial, bueno, especializada en la parte de calefacción con la marca Ignis, todo el tema de calderas de gas, calderas de vapor, de agua sobrecalentada, tecnologías muy industriales, enfocado muy industrial, y la parte de ACV enfocada en generación de ACS, como expertos también de ACS, tecnología tan quinta, ¿vale? Ya está. Grupo Atlantic es un poquito, a modo muy resumido, esto. A partir de aquí, vamos a entrar ya en lo importante. Modificación del código técnico, muy deseada. Llevamos mucho tiempo con muchas necesitando muchos cambios, ¿no? A nivel de edificación. Básicamente porque a nivel europeo este tipo de normativa requiere ser actualizada o modificada cada 5 años. ¿De acuerdo? Entonces llevamos unos cuantos años de retraso. Entonces eso afectaba mucho, sobre todo en la parte de aportación renovable en tecnologías renovables, pues un avance, ¿no? Porque anteriormente solo hablábamos de energía solar térmica. Era la única renovable, pero había más tecnologías, ¿no? En el mercado. Entonces requería un poquito de ese movimiento. A partir de aquí entramos en conocimiento del estándar ENCEP, ¿vale? De viviendas de edificios con consumo casi nulo, ¿vale? Bueno, pues a partir de la actualización de este código técnico, todo lo que se cumpla a través del proyecto, entramos dentro de ese estándar aquí a nivel nacional, a nivel España, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un poquito el paso del tiempo, ¿no? Cuando se aprueba una normativa de este tipo, tenemos un decalaje de 6 meses en que conviven la anterior con la nueva. Entonces, pueden haber proyectos con la anterior y proyectos con la nueva, ¿no? Eso pasó, recordar que eso pasó en un momento delicado que tuvimos hace 3 años, que fue durante la pandemia, entonces eso se alargó un poquito más, ¿de acuerdo? Y al final lo que obtuvimos es el documento final, el cual tiene hoy en día ya 6 secciones. Aquí mostramos las 5 principales, que es desde el HD0 al HD5. El HD0 es el que engloba todo el proyecto de edificación, ¿de acuerdo? Y ahora veremos rápidamente, a modo resumido, qué nos indica cada una de ellas, ¿vale? Cuando hablamos del HD0, nos está especificando el límite de consumo energético, es decir, cuánto consumo debe tener como máximo nuestro edificio proyectado, ¿de acuerdo? Aquí entran en juego pues, muchos indicadores, en concreto 2, y están basados en la energía primaria, es decir, la energía en el punto de generación, ¿de acuerdo? Se crea un indicador de consumo de energía, que es el que afectan los elementos pasivos, que es el de primaria total, y otro que es la parte renovable, ¿vale? Aquí es donde vemos donde el código técnico refuerza muchísimo más el concepto renovable, ¿de acuerdo? Respecto al anterior. Y aquí es donde entra en juego los elementos activos, todos los elementos de climatización, etcétera, etcétera, de confort de la vivienda. Y estos indicadores están referenciados en base a la zona climática de invierno a nivel de todo el país, ¿vale? ¿Esos valores cuáles son? Tenemos en vivienda nueva y tenemos en rehabilitación. Cuando apareció el documento y nos fijamos los requisitos en vivienda nueva, vimos que la importancia de la energía renovable era realmente muy relevante respecto a la anterior. Es decir, hoy en día, si nos fijamos, ¿vale? En la parte de edificación nueva, que es la fila de arriba,
Arriba tenemos, como ya sabréis, el coeficiente de energía primaria no renovable, y abajo el total. Si os fijáis, uno es la mitad del otro. Por tanto, en aportación renovable en edificio se nos exige un 50% y eso realmente es muy importante. Eso es un cambio muy importante. Evidentemente, si nos vamos a rehabilitación, esos valores, esas exigencias bajan, pero también son importantes, ¿vale? Ya la rehabilitación no es una reforma simple, sino es una reforma realmente interesante para darle a esa vivienda que tiene ya su antigüedad, pues una capacidad de un edificio realmente eficiente, ¿vale? Seguimos con el H1. Este básicamente lo que engloba es la parte de elementos pasivos de la vivienda o del edificio, que es todo el tema de cerramientos, aislamientos, bueno, toda la parte pasiva, ¿no? Que nos ayuda pues, a hacer nuestro edificio cada vez mucho más hermético. Cada vez la demanda de clima, de calefacción, es mucho más reducida en nuestra vivienda. ¿De acuerdo? Pasamos anteriormente de equipos de 9, 10 kilovatios a cada vez más equipos de 5, 4, 6 kilovatios, ¿vale? Es decir, son edificios mucho más eficientes. El H2, perdón, es relacionado a todo lo que se refiere en el RIT, a nivel de instalación térmica, ¿vale? Es decir, nos lleva hacia allí para que cumplamos todo lo que requiera a nivel de instalación térmica de equipos de cara al confort térmico. También muy importante la modificación que hubo en el RIT, también muy esperada y necesaria en 2021, que la palabra renovable aparecía mucho más que en el anterior RIT, ¿vale? También eso fue un cambio bastante sustancial. El H3 hablamos de la parte de iluminación, también hay el aspecto de eficiencia en iluminación. Y uno muy importante, muy importante, que dio un cambio bastante revolucionario, ¿vale? Es el H4. El H4, me acuerdo, anteriormente hablábamos de contribución renovable con energía solar térmica y nada más. Y nada más, ¿vale? Sí que había la posibilidad de sustituirla, pero cumpliendo unos requisitos. Entonces, actualmente nos encontramos que se nos exige una aportación renovable, ¿de acuerdo?, de un 70%. Si esa demanda total diaria baja de los 5.000 litros, esa demanda puede ser de un 60%, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de edificios de viviendas, normalmente, con el estándar de viviendas, que lo más habitual, el gran número son de 3 dormitorios, estamos hablando entre 50 y 60. A partir de allí nos vamos a los 5.000 litros y tenemos que justificar el 70%. Otro cambio sustancial es el de las zonas climáticas para el ACS. Pasamos de tener 5 zonas climáticas, que aquí recuerdo que era la zona 5, que era la más compleja de cumplir, ¿vale?, a no tener zona climática. Es decir, a nivel nacional, o es un 60 o es un 70, independientemente de la zona climática. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que teníamos antes? Perdonad. Ahora, disculpad. Claro, ¿qué teníamos antes? Algo bastante complejo. Es decir, antes nos exigían, si queríamos sustituir la solar térmica por otra alternativa, teníamos que hacer una justificación teniendo en cuenta un comparativo de energía primaria y emisiones de CO2 respecto a un sistema solar trabajando con una caldera al 92% de rendimiento, ¿vale? Especificar antes la zona 5, como era esta, porque realmente era o muy difícil o prácticamente imposible cumplir en esta zona, ¿vale? Ese cumplimiento por las características, ya os digo, cuanto más cálido era, la bomba de calor salía más perjudicada. Entonces, eso era bastante complicado. ¿Y por qué? Básicamente porque antes se hablaba de energía primaria en punto de generación. Por tanto, yo tenía que aplicar unos factores de paso, que esos factores de paso lo que hacía era perjudicar mucho más la aerotermia a la hora en el comparativo, ¿vale? Ahora, en este actual código técnico, hablamos de contribución renovable en demanda, en punto final. Por tanto, desaparecen esos factores de paso y el cumplimiento hoy en día es mucho más sencillo. Aparte, dentro del documento nos especifica en que todas las tecnologías renovables entran en juego. Como dice la directiva, las tecnologías que dice la Directiva Europea 2009-08 es todas las tecnologías renovables son posibles. Dígase aerotermia, solar, geotermia, hidrotermia, etcétera, etcétera. Biomasa, ¿vale?
¿Qué tenemos ahora? Fijaros en la diferencia. Contribución al 60 en el código anterior, el de 2013, un 3,78. Realmente los fabricantes conseguir este valor con la tecnología que hoy disponemos era muy complicado, prácticamente imposible. Si ya nos vamos a un 70, era un 5,02. Eso sí que ya era, vamos, no, inalcanzable, ¿vale? Si nos vamos ahora, esto ha cambiado muchísimo. Contribución al 60, un 2,5. Todos los fabricantes lo tenemos básicamente porque es el valor mínimo que se exige en la directiva europea para que se considere una aerotermia como equipo renovable, ¿vale? Si nos vamos a un 70 es un 3,33. Estamos hablando de rendimiento estacional para la producción de ACS, el SCOP, ¿vale? Cambio absolutamente radical, radical, ¿vale? Por tanto, por ejemplo, como en esta zona, hoy en día cumplir con aerotermia para el ACS en la parte del H4 es relativamente sencillo, ¿vale? Quería deciros un aspecto que quería comentar, pero bueno, luego os lo comento, ¿vale? Importante, este cambio es absolutamente radical. Luego veíamos la parte del HD5, que hablaba de la generación mínima en energía eléctrica. Aquí hubo una pequeña modificación. Empezó con un requisito de aplicación en edificios de uso distinto a residencial privado, perdón, o sea, industrial colectivo, pero luego se modificó a cualquier uso. Y el mínimo de superficie que tenía que aplicarse este HD5 era de 3.000 y ahora es 1.000. O sea, es decir, que a veces, según qué tipología de edificio de viviendas, puede entrar. Por tanto, nos exigen también una generación mínima en aportación eléctrica fotovoltaica. ¿Vale? Esto es otro aspecto que vemos de este código técnico en que la hibridación de tecnologías también ha cogido muchísima fuerza, ¿eh? Y las que están cogiendo más fuerza es la fotovoltaica con la aerotermia, ¿vale? Hay muchísimas posibilidades, pero bueno, esta es la que ha cogido más presencia, ¿vale? Código técnico. Me imagino que más o menos ya todos pues, ya tenemos un recorrido con el nuevo y ya lo conocías, ¿no? Vamos a hablar de la aerotermia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta tecnología? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué nos puede aportar? ¿Vale? Y veremos qué soluciones pues, podemos aportar en el mercado nosotros desde Termor. Al final, la aerotermia tenía sus partidarios y sus no tan partidarios, pero bueno, al final, nosotros la aerotermia es una tecnología que nos permite obtener la energía del aire que nos rodea, ¿vale? De forma gratuita. La particularidad es que si nosotros hablamos técnicamente, el calor ¿hacia dónde va? Hacia lo frío, ¿no? Al revés, eso no pasa de forma natural, ¿vale? Eso no sucede. Pero la bomba de calor nos permite hacer eso. De un foco más frío, yo llevo energía a un foco más caliente. Curioso, ¿no? Pues pasa. Evidentemente, por aquí en medio hay algo que nos permite hacer eso. Es un trabajo, un consumo eléctrico pequeño, pero lo hay, ¿vale? Que eso es el compresor. Entonces, básicamente, la aerotermia nos permite adquirir energía del aire que nos rodea, por lo tanto, energía infinita, energía renovable, energía gratuita, ¿vale? La particularidad de la bomba de calor es que nos permite, gracias a su funcionamiento, de un punto más frío, como os decía, a un punto más caliente, por tanto, de una energía más pequeña, obtener más energía. Por eso, cuando vemos los rendimientos de la aerotermia, siempre están por encima de la unidad, siempre es más del 100%, porque yo de 1 kilovatio puedo obtener 4, ¿vale? Eso es el intríngulis realmente de la aerotermia. Y otra cosa es que nos permite hacer todo. En un mismo equipo puedo hacer calefacción, puedo hacer refrigeración y puedo hacer agua caliente, ¿vale? Por tanto, una tecnología renovable y que nos permite abarcar todos los servicios de confort térmico para una vivienda. Por tanto, tiene muchas ventajas, ¿vale? Eso es lo que tenemos dentro de una aerotermia, ¿vale? Circuito frigorífico, ciclo frigorífico, ¿vale? Y esto es básicamente lo que pasa ahí dentro. Este elemento de aquí es el que nos hace el trabajo, es el que nos permite de un foco frío obtener energía a un foco más caliente, ¿vale? Aquí lo que tenemos circulando es un gas refrigerante, ¿de acuerdo? El cual va cambiando de estados durante todo su proceso, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer calor,
pasamos de aquí a aquí a través de diferentes elementos. ¿Cuáles elementos hay en un circuito frigorífico? Evaporador, compresor, condensador y expansión. ¿Vale? Ya os digo, si queremos hacer calor, donde cogemos la energía de fuera es en el evaporador. ¿Vale? Luego pasamos a un compresor que nos permite elevar esa temperatura a través de comprimir ese gas. Lo hacemos pasar por un condensador, que lo que hacemos es transferir la energía a nuestro circuito de calefacción o de agua caliente, ¿de acuerdo? Y finalmente, para terminar el ciclo, lo que hacemos es rebajar esa presión y esa temperatura del gas para que de nuevo podamos coger energía de fuera, ¿de acuerdo? Eso es un ciclo que se repite infinitas veces durante el servicio y el trabajo de lo que es la bomba de calor, ¿vale? A partir de aquí nos aparecen unos rendimientos, evidentemente. El famoso COP, el famoso EER. El COP hablamos de rendimiento en frío, ¿vale? El COP. El EER hablamos de rendimiento en refrigeración, ¿de acuerdo? Que es la energía cedida entre la consumida. Y como siempre será más pequeña la de fuera que la de dentro, por tanto, un rendimiento mayor a la unidad. Obtendremos más potencia térmica, ¿vale? Si nos vamos a un equipo de ACS, para que se vea un poco más sencillo, ¿vale? Lo trasladamos a una bomba de calor. Fijaros aquí arriba, yo tengo el evaporador y aquí cojo la energía del aire de fuera, ¿vale? Cojo la energía, caliento ese gas refrigerante, lo paso por el compresor, lo acabo de calentar a la temperatura que yo deseo para mi servicio y transfiero esa energía al depósito de agua a través de este serpentín, ¿de acuerdo? Esto sería el condensador. Y finalmente lo que hago es expandirlo para volver a tener una temperatura baja de ese refrigerante y repetir el ciclo, ¿de acuerdo? Ya eso se repite infinitas veces a mucha velocidad. Eso es lo que sería trasladado a una bomba de calor, ¿de acuerdo? Cuando nos vamos a un sistema completo, vamos a ver un sistema de calefacción, frío y ACS. Tenemos una bomba de calor, en este caso hablamos de una split, equipo partido, luego veremos los diferentes tipos que hay, ¿vale? Aquí tenemos un esquema habitual. Vamos a hacer frío, calor y ACS. Tenemos el equipo split, una unidad exterior, una unidad interior, con todo el sistema y todo el circuito hidráulico, ¿vale? Esto sería un ejemplo muy, muy habitual. Entonces tenemos en la parte de la unidad exterior el evaporador y compresor y mandamos ese gas caliente hacia el intercambiador del equipo de dentro. Y ahí es donde nosotros transferimos la energía hacia nuestro circuito, como hemos visto antes, ¿vale? Entonces, podemos pasar por el agua caliente si yo quiero agua caliente, o podemos pasar por el circuito de calefacción o de frío si yo quiero calefacción o frío. ¿De acuerdo? A partir de aquí, más o menos, ya habéis trabajado con esto, más o menos lo habéis visto. Si tenéis alguna pregunta, hacerme, sin problema, no hay problema. A partir de aquí, ¿qué podemos ofrecer por parte de Thermor? En ACS, equipos compactos, ¿de acuerdo? De equipos compactos hablamos equipos monobloc, todo en un mismo espacio, ¿vale? Tanto mural como de suelo. Equipos un poquito más sencillos, aquellas personas que quieren entrar en esta tecnología, pero quieren hacer una inversión moderada, pues también hay la posibilidad de poder acceder a ella de forma un poquito, con una inversión más pequeña, ¿vale? Y también existen equipos tipo split. Recordad que en bombas de calor tenemos tipo monobloc, ¿de acuerdo? Donde toda la parte frigorífica está en la unidad exterior, o tipo split, donde separamos en dos zonas, la parte exterior y la parte interior, ¿de acuerdo? Pues en la parte de ACS, no solo en calefacción o refrigeración, también hay equipos tipo split, que nos permiten otras ventajas, como puede ser, por ejemplo, el tema ruido, que a veces es un tema que preocupa mucho al usuario, ¿no? Oye, estos equipos van a hacer mucho ruido, van a molestar. Realmente los equipos compactos no hacen un ruido excesivo, ¿vale? No penséis que más o menos es similar al de una nevera, ¿vale? Pero bueno, siempre hay diferentes opciones y evidentemente por temas de espacio. Un equipo compacto en altura ocupa más espacio, ¿de acuerdo? Que un equipo tipo split. Al final el equipo tipo split, toda la parte del compresor la tiene fuera. Por tanto, dentro del espacio que ocupa el equipo es menor. Bueno, funciona un poquito de las necesidades o requerimientos del cliente o del propio proyecto
pues se pueden seleccionar diferentes tipos de tecnología. A nivel de calefacción, también hablamos de soluciones tipo split, ¿de acuerdo? Nuestra gama Alfea, con R32 y R134, que nos permite, en este caso, como la que veis aquí, pues hacer todos los servicios en un mismo espacio, ¿vale? El ejemplo tipo nevera. A partir de aquí, bueno, existen dos gamas, Alfea Excelia, que nos permite llegar hasta 60 grados de impulsión en calefacción, y la extensa, ¿vale? Que nos permite llegar hasta 55. Los diferentes modelos, diferentes potencias, partiendo de 5 kilovatios en la extensa y partiendo de los 11 kilovatios en la Excelia, ¿vale? Hablamos de tipo split, es decir, aquí tengo una unidad exterior y una unidad interior. Puede tener tipo nevera o tipo solo un servicio, ¿de acuerdo? Evidentemente, hablamos de las soluciones monobloc, un equipo único que yo solo tengo que instalar fuera y llevo toda la parte hidráulica hacia la vivienda, ¿vale? Gama Orea Plus, R32 y R290, importante, no sé si estáis viendo la evolución que está teniendo esta tecnología, sobre todo hoy en día. Ya estamos empezando a ver las aerotermias de alta temperatura, ¿vale? Siempre hemos tenido una tecnología que impulsaba hasta 55, 60 grados. Bien, pues ahora ya está apareciendo en el mercado una tecnología que impulsa hasta los 75 grados, ¿vale? Interesante solución para las viviendas con radiadores, por ejemplo, o también una solución muy importante para el tema de agua caliente sanitaria, ¿vale? Vale, al final aquí hay muchas posibilidades. Ahora R290, Orea Plus R32, ¿vale? A partir de aquí, ¿nosotros qué podemos ofrecer o qué es lo que entendemos a la hora de proponer una aerotermia? ¿Qué tenemos en cuenta? Pues evidentemente ya no solo la inversión, sino la eficiencia del sistema, ¿vale? Al final hemos visto que hay diferentes soluciones, pero lo importante de la aerotermia es ver la solución óptima para ese proyecto, para esa vivienda, para ese edificio, ¿vale? Hay muchas soluciones, hemos visto monoblocks, equipos partidos, compactos en ACS, podemos usar el equipo de climatización también para la ACS, funciona un poquito de las soluciones. Eso sí, hay que ver un poquito cómo trabajan estos equipos. Sabemos que las aerotermias son equipos que, bueno, requieren de tiempo. ¿De acuerdo? Siempre el debate es, o lo que se sabe es que la aerotermia, para hacer su trabajo, requiere de tiempo. Para el ACS, para el clima. Es una tecnología que evidentemente cambia mucho un poco lo que teníamos hasta ahora, ¿de acuerdo? Trabajando, por ejemplo, en caldera. Son equipos que requieren de esa, bueno, digamos, progresión. No le voy a decir lentitud porque tampoco me gusta. Y siempre lo enfoco en que es una tecnología totalmente diferente. No es ni mejor ni peor. Es diferente. Y lo importante es entenderla, ¿vale? Porque si la entendemos, es una tecnología que funciona muy bien y tiene sus capacidades para poder dar un confort térmico genial al usuario y tener una eficiencia, un bajo consumo muy, muy, muy buenos, ¿de acuerdo? Entonces, la aerotermia, equipos partidos, equipos monobloc. Luego, cuando hablemos de rehabilitación, os hablaré un poquito de los truquitos a tener en cuenta cuando proponemos aerotermia, ¿no? Que hay que tener en cuenta y las posibilidades que tenemos. Luego, equipos de alta temperatura. Van a coger mucha fuerza. ¿Por qué? Por el gas que llevan, ¿vale? Hablamos del gas refrigerante R290. Este es un gas que viene para quedarse mucho, mucho, mucho tiempo. Veníamos con la tecnología R32, que parecía que se iba a quedar mucho tiempo, pero al final las exigencias normativas y legislativas van a dejarlo un poquito atrás para dejarnos y que nos quedemos con mucho tiempo con el R290. Más que nada por su capa. Es un refrigerante natural. Su afectación a la capa de ozono, al efecto invernadero, es nula, ¿vale? Por tanto, tenemos un gas refrigerante limpio y que nos va a dar mucho que hablar durante los próximos años, ¿no? Además, con esa capacidad de poder impulsar hasta los 75 grados. Por tanto, tenerlo mucho en cuenta, lo vais a escuchar mucho, van a haber muchas charlas de este gas, ¿vale? Porque implica, bueno, es un gas muy bueno, con muchas capacidades, pero que tiene unos requisitos a nivel de instalación interesantes, ¿vale? Pensar que es un gas que pasa al grupo A3, que es un gas altamente inflamable, ¿vale? No es transmitir miedo, ¿vale? No tengas miedo, no pasa nada, no va a explotar nada. Pensar que son concentraciones muy pequeñas,
pero sí que a nivel de instalación tiene unos requisitos, sobre todo los profesionales que se dedican a eso, que hay que cumplir, ¿vale? Pero no es nada de miedo ni nada. Al contrario, nos va a dar muchísimas más posibilidades con esta tecnología, ¿vale? Y combinando con el ACS, con el Tank in Tank, con productores expertos en ACS, pues va a dar mucho que hablar, ¿vale? Y evidentemente en viviendas con radiadores. Ok. Antes hablábamos de que el código técnico nos llevaba también a una cierta tendencia a la hibridación, ¿no? Para conseguir esos valores tan exigentes a nivel de eficiencia, pues en muchas zonas nos implica el tener que compartir muchas tecnologías, ¿no? Y una de las que está cogiendo muchísima fuerza, ya no solo por el tema eléctrico, sino por las ayudas que están y que habían para el tema de la instalación de este tipo de tecnología, es la hibridación, ¿vale?, de aerotermia con fotovoltaica, ¿vale? Mucha fuerza está cogiendo y cada vez va a ser más importante. Entonces, realmente tenemos un equipo que funciona con energía eléctrica, podemos tener nuestra instalación de fotovoltaica trabajando para toda la vivienda, evidentemente, y nos puede servir de una forma muy interesante cuando hablamos de bomba de calor. ¿Vale? ¿Cómo funciona una aerotermia? Simplemente tenemos tres elementos principales: el captador, ¿vale?, el inversor y, evidentemente, los elementos que acogen esa energía eléctrica. Nosotros captamos energía eléctrica a través del sol, ¿vale?, en forma continua, y el inversor lo que hace básicamente es cambiar esa energía eléctrica de continua hacia alterna para que puedan trabajar nuestros equipos de la vivienda. Y aquí aparece la aerotermia, ¿vale?, un sistema que nos da confort climático y confort de acceso en la vivienda. Fijaros que hay muchas formas de gestionar esa fotovoltaica, pero una de ellas, que hoy en día, por la tecnología que hay, requiere mucha inversión, que son las baterías, ¿vale? La inversión es realmente alta. Bueno, pues imaginaros, si yo cojo esas baterías y en vez de invertir en ellas, invierto en bombas de calor para ACS, y ese agua que yo acumulo la uso como pila, como batería, para yo usarla más adelante. Fijaros, ¿vale? Importante. Es decir, no hace falta que invierta en baterías con el coste que implica, sino ya mi sistema de aerotermia me puede ayudar a almacenar esa energía eléctrica que estoy consumiendo de forma gratuita para hacer mi agua caliente sanitaria y tener ese confort y poder usarla más tarde. No la necesito ahora mismo, sino la puedo guardar para usarla más tarde, ¿vale? Es muy importante esta posibilidad. Entonces, funciona de esa manera. Yo tengo mi sistema fotovoltaico, tengo mi depósito con aerotermia, por tanto lo que puedo hacer es hibridarla, almacenarla y usarla cuando yo quiera, ¿vale? Importante. Hay muchas formas de funcionar, ¿eh? Si os comentamos nuestro equipo de ACS, cómo funciona. Es muy simple. Básicamente, si nosotros tenemos una instalación fotovoltaica, tenemos una Aeromax instalada, ¿vale?, tiene la conexión directa hacia la placa del equipo y básicamente lo que hacemos es aprovechar esa energía para acumular esa agua, ¿vale?, esa energía, esa batería, esa pila a máxima potencia, nunca usando resistencia, ¿eh? Siempre es con bomba de calor, ¿de acuerdo? Nos permite almacenar esa agua a máxima temperatura, por tanto disponemos de más agua para el usuario y nos permite ahorrar económicamente en cuanto a la aportación renovable de nuestra vivienda, porque una fotovoltaica no es que te mejore el rendimiento de la bomba de calor, no afecta, el rendimiento es el que es, ¿vale? Básicamente lo que hace la fotovoltaica es aumentar esa aportación renovable en tu proyecto, en tu instalación, ¿vale? Pues es una forma muy sencilla, otra forma que disponemos más económica de almacenar esa energía para usar más tarde, ¿vale? Por tanto, hibridación muy importante de cara allá y al futuro. Como os decía antes, hay muchas posibilidades. También va a depender en función de la zona. La solar térmica, evidentemente, está perdiendo fuelle porque a nivel de instalación es un poco más compleja, ¿no? Pero en zonas más del norte, más frías, la hibridación con caldera, con solar o con caldera, con aerotermia, aún es posible. Es posible, por eficiencia, pero en zonas de aquí más de levante, más sur, sí que la hibridación con aerotermia y fotovoltaica coge muchísimas más fuerza, ¿vale? Es la más
es la que más simplicidad nos va a aportar, sobre todo por las temperaturas que tenemos aquí, ¿no? Perfecto. Otra posibilidad, ¿vale? También se pueden entender la solar térmica y la bomba de calor, ¿vale? Es un sistema muy eficiente. Hay equipos que lo permiten, ¿de acuerdo? Son equipos tipo combi, que tienen un serpentín para la solar térmica y también puede ser una solución súper válida, ¿de acuerdo? Bomba de calor, producción de ACS y la hibridamos, la juntamos, compartimos con la solar térmica. Una instalación muy sencilla para vivienda, por ejemplo, unifamiliar, que consigue, imaginaros, rendimientos de hasta 70-80% en la instalación en aportación renovable, ¿vale? También es interesante, también es bastante interesante esta hibridación, sobre todo en zonas como la de aquí. Perfecto. A veces no me hace caso. Ahora, vale, ¿cómo vais? Si queréis hacemos un descansito, podemos hacer un descansito, vamos tirando. ¿Vais bien? ¿Sí? Perfecto. Pues nada, vamos a ver ahora mismo consideraciones de la rehabilitación, ¿vale? Que hay que tener en cuenta. Muy importante porque a veces el cambio no es directo. Por lo que os decía, son tecnologías totalmente diferentes, funcionamientos muy diferentes, no mejor ni peor, son diferentes, recordar. Entonces, cuando yo tengo una vivienda que trabaja con radiadores, con caldera, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Vale? ¿Qué tengo que ver si yo quiero proponer una aerotermia? Y evidentemente, que es lo más importante al final, dar ese confort al cliente. ¿Vale? Al final el cliente es lo más importante y hay que darle ese confort y asegurar que siempre obtenga ACS a su petición y demanda de climatización también a sus necesidades, ¿no? Pues muy importante. Y eso está enfocado en tema de instalación, sobre todo, ¿vale? Aquí tenemos unos puntos que son muy importantes, ¿vale? Cuando yo voy a una vivienda, me propone un proyecto de rehabilitación, ¿qué tengo que ver? Primero, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo allí? ¿Vale? Hay que hacer un análisis muy importante, ¿qué es lo que tengo? Radiadores, solo radiante, lo más habitual sean radiadores, solo radiante, radiadores, caldera, caldera gasoil, caldera de gas. Bueno, vamos a verlo, ¿no? ¿Qué demandas quiere el cliente? Tendrá seguramente agua caliente, calefacción, a lo mejor ahora quiere también frío, ¿no? Pues bueno, que sepamos que con la aerotermia también tiene posibilidad. La siguiente, esta siempre la subrayo, es una de las más importantes, tipo de emisores, ¿vale? Cuando hablamos de un suelo radiante es mucho más sencillo. La aerotermia que trabajando con suelo radiante es eficiente, trabaja muy bien, es genial, ¿vale? Pero ¿qué pasa con radiadores? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues hay que analizarlo. No es que yo tengo radiadores, no, ya no pongo aerotermia. No tiene por qué. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque al final, evidentemente, aquí hay un primer cambio sustancial, ¿no? Tengo una caldera que trabaja a cierta temperatura, normalmente 70, 80 grados, ¿vale? En la casa, en la vivienda, hay unos radiadores instalados, unos radiadores que están dimensionados para disipar esa potencia a esa temperatura. Claro, y ahora, por ejemplo, voy a poner una aerotermia de baja temperatura, con 60 grados. Bueno, ¿qué pasa? Evidentemente, yo si impulso a 60 grados, esos radiadores me van a disipar menos potencia. Eso ya es el primer punto interesante, importante que hay que tener en cuenta, ¿vale? Es el punto, uno de los más importantes. Entonces, ¿qué hago? Bueno, primero voy a ver qué es lo que tengo en casa, en la vivienda, el proyecto. Voy a ver todos los elementos que tengo, voy a la ficha técnica y digo, perfecto, tengo estos elementos y me dicen las capacidades a diferentes temperaturas. Genial. ¿Qué pasa cuando voy a 60 grados? Bueno, pues tengo una potencia evidentemente inferior, pero voy a contar cuántos tengo. Claro, porque pensar que muchas de las instalaciones antiguas están sobredimensionadas a nivel de radiadores. Muchas de ellas, no todas, ¿eh? Pero hay que verlo, porque a lo mejor con los elementos que yo tengo y trabajando a menos temperatura, puedo aportar la misma potencia térmica que aportaba con radiadores. Y por tanto, no tengo que modificar nada a nivel de radiadores, ¿vale? Eso es muy importante, eso es súper importante, porque al final eso es lo que nos va a dar el confort térmico a la vivienda y al cliente. Por tanto, revisar y si son radiadores, no nos echemos para atrás.
Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué tenemos y vamos a qué. Soluciones que puedo tener si lo que tengo pues no me da suficiente confort a 60 grados. Una opción es o cambio equipo, más potencia, pero la inversión es un poco considerable, o aumento elementos de radiador y dimensión, los que necesito para que a 60 grados tenga el mismo confort térmico que a 80. ¿Ok? Ya está. ¿Vale? No hay que echarse para atrás. Eso por un lado. Otra cosa, tema hidráulico. ¿Qué pasa con el tema hidráulico? Cuando vamos a los catálogos de los fabricantes, todo el mundo dice volumen mínimo de instalación, volumen mínimo. ¿Qué es eso del volumen mínimo? Bueno, lo explico. Eso del volumen mínimo es lo que piden las aerotermias. Como os decía antes, las aerotermias les gusta trabajar con calma. No les gustan los estreses. Necesitan tranquilidad, ¿vale? Es decir, picos, cambios de temperatura, picos de cambio. Poca modulación, ¿vale? Eso no les gusta. A ellas les gusta que todo les venga poco a poco. ¿Por qué? Hay un elemento que es el que nos permite dar la ventaja a la tecnología, que es el compresor que os comentaba antes, ¿vale? Entonces, ese elemento es un elemento que es delicado y lo que requiere es tranquilidad, ¿vale? Lo que tenemos que conseguir es que una aerotermia module muy bien, ¿vale? Que todas las órdenes le vean poco a poco, que los cambios de temperatura sean progresivos, ¿vale? Porque un compresor, como os decía, es delicado y esos cambios bruscos no le gustan nada. Por eso los fabricantes requerimos de una inercia mínima de instalación, porque requerimos de volumen de agua para que las órdenes sean lentas, las órdenes de cambio sean lentas de cara al compresor, ¿vale? Eso es la respuesta a por qué un fabricante te dice, no, es que yo quiero una inercia, ¿vale? Eso es, quiero órdenes lentas para el compresor, quiero que el compresor me module perfectamente. ¿Por qué? Porque no quiero hacerlo sufrir, porque estropear un compresor requiere una inversión alta, ¿vale? Entonces, eso también es muy importante. Hablamos de inercia, eso quiere decir, ostras, otro elemento que tengo que añadir en la instalación. No tiene por qué, ¿vale? A veces se habla de inercia, pero los fabricantes hablamos de volumen mínimo de instalación. Es decir, ¿qué es lo que nosotros queremos? Pues que en la parte de instalación que sea totalmente abierta, haya ese volumen. Si lo hay, no hace falta poner un depósito más para cubrir esa inercia. Evidentemente, si no lo hay, tengo que ponerlo. ¿Hay muchas opciones de ponerlo? Sí. Puedo ponerlo que corte hidráulicamente la instalación y luego tengo un secundario, o puedo ponerlo simplemente en el retorno, ¿vale? En el retorno de la instalación, porque yo lo que quiero simplemente es un volumen mínimo. Ya está, nada más. ¿Ok? Otro tema hidráulico, acumulación. ¿Vale? Pasamos de un equipo normal que era instantáneo, como es la caldera, a un equipo que para hacer el agua caliente sanitaria requiere de acumulación. No son equipos capaces de hacer agua caliente sanitaria instantánea, como os digo. Son equipos que requieren tiempo para todo. Pero bien dimensionados funcionan perfectamente. Entonces, importante, aquí es otra forma de visualizar qué solución podemos aportar de acuerdo a nuestra instalación. Luego lo veremos, luego os lo mostraré. ¿Vale? Caudales, otro tema importante, ¿vale? Pensar que el caudal también un poquito va en función del salto de temperatura entre lo que llevamos a la instalación y lo que nos vuelve de la instalación. Cuando hablamos de calderas, esos saltos térmicos suelen ser de 10, 15, 20 grados, ¿vale? Cuanto más grande es ese salto térmico, más pequeño es el caudal, ¿vale? En aerotermia, los saltos térmicos que les gusta trabajar es de 5 grados. Es muy pequeñito, ¿vale? Por tanto, ¿qué estamos haciendo? Aumentando caudal. Por tanto, hidráulicamente, a lo mejor también nos requiere alguna que otra modificación de esos tubos, ¿de acuerdo? Eso también es muy importante. Más cositas que tenemos que tener en cuenta. Emplazamiento. Nos aparece otro elemento más, ¿vale? Partimos de la unidad exterior, que eso siempre estará, tipo monobloc, o sea, split, pero hay que disponer de ese espacio, ¿de acuerdo? Otro punto es la potencia eléctrica. ¿Qué pasa? Añadimos un elemento más en la vivienda que consume una potencia eléctrica.
¿vale? Recordar una bomba de calor, cuando vamos al catálogo y dice, es una bomba de calor de 10 kilovatios. Eso es potencia térmica. El consumo no es ese, ¿de acuerdo? Una bomba de calor, el consumo que tiene es esa potencia dividido entre el rendimiento, ¿vale? Por tanto, la potencia suele ser, pues, por ejemplo, una de 10, pues está en torno a unos 3 kilovatios más o menos de consumo, más o menos, a números grandes. Pero cuidado con eso, porque a veces hay consultas de que el electricista, que no tiene mucho conocimiento, ve la potencia térmica y no, es que necesitas tanto dimensionado de cable. Cuidado, ¿vale? Hay que ver esto bien. Una cosa es potencia térmica y la otra es potencia de consumo de la máquina, ¿vale? Y ahora viene un tema que hay que explicar muy bien al cliente. ¿Vale? Aquí me voy a parar un momentito, porque eso es muy importante. Según cómo hay cierto respeto, ¿vale? Porque estamos hablando de tecnología diferente, que requiere de más tiempo para poder conseguir, pues bueno, lo que nosotros le pedimos, ¿no? Tiempos de reacción, aspectos de confort. Hay que explicarlo bien, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos en clima, hablamos de, por ejemplo, mucho suelo radiante, ¿no? Que al final son instalaciones con mucha inercia térmica, mucha agua. Bueno, la bomba de calor pues requiere su tiempo. Todo va en base a cómo hagamos la regulación. Y aquí está el punto fuerte y el punto importante, ¿vale? Evidentemente, tenemos inercias térmicas, tenemos tiempos de calentamiento, pero si no, nosotros hacemos una buena regulación y tratamos de forma eficiente que el equipo trabaje para que lo que nosotros pedimos, esos tiempos se reducen. Cuando están estos equipos trabajando en régimen de trabajo, estos tiempos se reducen, ¿vale? Y aquí me voy al tema del ACS, ¿vale? Las bombas de calor estas que hemos visto compactas, ¿no? Que es como un termo, pero con un compresor arriba. ¿Qué tiempos vemos en los catálogos? ¿Qué tiempos vemos? 6, 7 horas de calentamiento, 8 horas. Eso genera cierto respeto, pero yo siempre lo digo, hay que entenderlo, hay que explicar cómo se dimensiona y hay que explicarle al cliente. Esto también está llevando un poquito, no todo el mundo, ¿vale? Porque a todos nos gusta quedarnos ahí enganchados con la alcachofa y agua y agua y agua, ¿vale? Estamos también viendo un cambio de uso, ¿vale? Relacionado con la eficiencia con estas tecnologías, ¿vale? Eso está también llevando a un cambio de chip. Entonces, partimos que pasamos de un equipo que nos hace instantáneo, al momento, a un equipo con acumulación. Por tanto, yo tengo un agua disponible, ¿vale? Si yo dimensiono bien este equipo, no tengo por qué quedarme sin agua, ¿vale? Pensar, cuando nosotros hacemos los dimensionamientos, cuando nosotros justificamos la parte de ACS H4, ¿cómo dimensionamos esta bomba de calor? Una Aeromax tipo una VM, ¿vale? Una 130, una 150, los litros que sean, ¿eh? ¿Qué nos dice código técnico? En función de los dormitorios, yo tengo en cuenta un número de usuarios, ¿no? Por ejemplo, 3 dormitorios, 4 usuarios, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues, evidentemente, tengo que cumplir código técnico con la aportación normal, ¿eh? Pero tengo que cumplir con un confort de cara a la vivienda. Pues básicamente, y de forma muy sencilla, es siempre dimensionar para tener el volumen disponible que me cubra la demanda total de la vivienda. Como os decía, 3 usuarios, 4 dormitorios, 28 litros día a 60 grados por 4, 112 litros día. ¿Qué equipo propondría yo? En este caso, que nosotros tenemos una 130, pues yo me voy a la 130. Ya está. Muchos me dirán, o yo, y he visto mucha experiencia en proyectistas, no, es que yo en 3 dormitorios me voy a 200. Es mucha agua, aparte de espacio que ocupamos en mi vivienda, que eso es coste también, ¿vale? Metro cuadrado. Entonces, ¿por qué yo ajusto, pero siempre con la filosofía de mantener el volumen en mi equipo que cubra toda la demanda? Pensar, estamos calentando los equipos con bomba de calor a 60-62 grados, ¿vale? Que es lo que nos pide código técnico. 60-62 grados. Cuando usamos el baño, la ducha, 40-45. Por tanto, tenemos más agua que esa, ¿vale? Porque estamos mezclando. Imaginaros, yo por la mañana, una familia estándar, se ducha por la mañana, van a trabajar los niños, a lo mejor 3, 4 duchas en función de la vivienda, ¿eh? No lo van a acabar, no lo van a acabar ese equipo. Son muchos litros. Recordar 130 a 60 litros, a 60 grados, perdón.
¿vale? Que son unos 150, 160 a 40, 45. Son muchos litros de agua. Pero es que si yo consumo la mitad o 3/4 de ese equipo por la mañana, cuando tengo otra vez la punta, que puede ser o no, de baño en esa vivienda por la tarde-noche, ¿no? Suele ser cuando venimos a trabajar o los niños vienen del fútbol. Tiempo de sobras para recuperar el equipo. Tiempo de sobras. Pensar que estos equipos, como os decía antes con el tema calefacción, cuando estos equipos están trabajando, están en régimen de trabajo, realmente el tiempo este que vemos en catálogo, que es en unas condiciones exactas, ¿vale? Pues por ejemplo de 15 grados a 60, por ejemplo. Estos equipos, realmente, estos números son empezando desde cero. Cuando yo cojo el equipo, lo instalo, le pongo el agua fría y lo caliento. Pero cuando estamos trabajando en el día a día, estos tiempos se reducen muchísimo, muchísimo. Estamos hablando en torno a 3-4 horas. 3-4 horas, porque estamos en régimen. No estamos vaciando el equipo prácticamente. Ya tenemos unas temperaturas, no son 15, son 20 grados. Por tanto, para mí siempre es muy importante explicar este punto porque genera bastante respeto, ¿no? Y a veces estamos sobredimensionando equipos en viviendas que realmente podrían ser un poco más pequeños y gestionando el espacio un poquito mejor, ¿vale? Por tanto, importante, pensamos que dimensionamos las aerotermias, hablo sobre todo en viviendas en altura, que un poco el uso es estándar. Claro, hay particularidades, ¿no? Hay viviendas unifamiliares que los puntos de ducha pues son puntos de ducha bastante interesantes, que ya no son de 6 litros minuto, sino son de 20 litros minuto. Evidentemente, un depósito de 600 litros, si yo me pongo 10 minutos a 20 litros minuto, pues evidentemente me lo termino, ¿no? Es decir, hay también que analizar las particularidades, pero en uso estándar, vivienda multivivienda, vivienda en altura, sobre todo, que no haya ese respeto, sino que dimensionándolo de esta forma, y la experiencia nos lo dice hasta ahora, de momento, es suficiente, ¿vale? Por eso os digo que muchas veces el proyectista, pues en viviendas de 3-4 dormitorios ya se va al 200, que eso implica un equipo de suelo, más espacio, y no es necesario, ¿vale? No es necesario. Entonces eso también es muy, muy importante, ¿vale? Al igual que en el dimensionamiento en calefacción. La bomba de calor. No es bueno sobredimensionar. No es bueno asegurar. No. No es como la caldera, que no había problema en si nos pasábamos un poquito de potencia. No es bueno. La bomba de calor, como os digo, es diferente en trabajo. Una bomba de calor tenemos que intentar ajustarla, es muy difícil a veces, pero ajustarla al máximo a lo que es la demanda de la vivienda. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tengo una demanda de 5 kilovatios en una vivienda y pongo una bomba de calor de 8? Digo, voy a asegurar por si acaso, ¿vale? Pues imaginaros, estamos trabajando y la vivienda me disipa 5 kilovatios, pero yo tengo 9. ¿Qué pasa? Que la bomba de calor me va a pedir más. Me va a pedir más porque no disipa suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Al no disipar, las temperaturas de trabajo del equipo se van igualando. ¿Eso qué implica? Que cuando se igualan, el compresor para, porque ya no tengo más demanda. Como no estoy disipando, las temperaturas, la que yo llevo y la que yo traigo, me viene igual. Por tanto, es que no estoy transfiriendo energía en la vivienda. Paro. Cuando hay demanda o cuando no hay demanda, sino que esas temperaturas empiezan a coger un poco de diferencia, ¿qué hace el compresor? Arranco. Vale. Como no hay demanda y la vivienda es grande, otra vez, el mismo. Y eso continuamente. Eso para el compresor no es nada bueno. ¿Vale? Nada bueno, porque el compresor no le gusta continuos arranque paros. No le gusta absolutamente nada porque realmente su vida útil disminuye. Y como os decía antes, un compresor es una inversión alta. ¿Vale? Es el equipo más importante de una bomba de calor, de una aerotermia. Entonces, por eso también, cuando dimensionemos bombas de calor, aerotermia, es importante ajustarla al máximo posible a la demanda de la vivienda. ¿Vale? Porque lo que queremos evitar son arranqueparas innecesarios, porque eso no es nada positivo. ¿Vale? Y por último, sí que realmente, eso hay que tenerlo en cuenta, la inversión respecto al equipo anterior. ¿Vale? Pues un equipo, la tecnología de la aerotermia requiere una inversión interesante. ¿Vale?
A partir de aquí, ¿cómo escojo el equipo? ¿Cómo lo escojo? ¿Qué medidas tomo? ¿Qué podemos hacer? Vamos a, como decía antes, ¿no? El análisis profundo de esa instalación. Hemos visto que hay equipos compactos, partidos, bueno, eso que tiene que ver pues, en el espacio disponible en la vivienda, ¿no? ¿Vale? Evidentemente, en fachada, si es una vivienda pues en jardín, pues el tema de la unidad exterior. Hay multitud de opciones. Hay que decir también el tema del agua caliente. Recordar que ahora requerimos siempre de acumulación, ¿vale? Podemos hacerlo en un equipo de un servicio con un acumulador externo. Podemos hacerlo con un equipo todo junto en el mismo espacio con todos los servicios, como vemos aquí arriba, este de aquí, ¿vale? O otra solución muy interesante que nosotros apostamos muchísimo para siempre buscar la eficiencia de equipo y el menor consumo para el cliente es independizar. Esto es muy interesante, ¿vale? Yo explicaré por qué. Está aquí. Imaginaros una vivienda que hace todo. Requiere la demanda de frío, de calor y de agua caliente sanitaria, ¿vale? Bueno, y yo como proyectista, pues le voy a proponer, como lo tiene todo y quiero reducir en espacio, pues le voy a proponer una bomba de calor con todo integrado. Perfecto. Reduzco espacio, ocupo poco espacio y lo tengo todo disponible para el cliente, para la vivienda. Bien, si nos vamos a invierno, tengo un equipo que me da calefacción y agua caliente a través de un acumulador del mismo espacio. ¿Pero qué pasa en verano? En verano seguimos haciendo agua caliente, pero también hacemos frío. Entonces, aquí viene un poquito lo que os comentaba, ¿no? Imaginaros, estamos en la vivienda, hace calor, tenemos puesto pues, los fan coils o el suelo, refrigerante, ¿vale? Pero me voy a dar una ducha. ¿Qué pasa? El equipo que hace una bomba de calor automáticamente está haciendo frío, ¿eh? Cambio de ciclo para hacer calor y me voy a hacer agua caliente sanitaria, ¿vale? Cuando ya no hay más demanda de agua, paro otra vez, cambio de ciclo y si aún sigo teniendo demanda de frío, me voy a hacer frío, ¿vale? Claro, como os decía antes, ¿no? Los números de arranque paros de la bomba de calor. Empezamos a sumar y pueden haber muchos, ¿vale? Esto desgasta la vida útil de un compresor, ¿vale? Esto lo desgasta. Pero no pasa nada, hay alternativas, ¿vale? Imaginaros, yo en vez de eso me voy y propongo un sistema de este tipo, ¿vale? Que es una aerotermia para clima para hacer solo clima y una aerotermia de ACS para hacer solo ACS, ¿vale? Vamos a repetir la situación. En invierno hago calefacción con la de bomba de calor, de climatización y hago ACS con el Aeromax, ¿vale? Vamos a ver qué pasa en verano. Pues fácil. Hago frío con mi bomba de calor de clima y hago agua caliente con mi bomba de calor de ACS, sin entorpecerse y sin modificar el confort del cliente, ¿vale? Interesante. Además, estoy reduciendo los cambios de ciclo a 2 al año. Invierno-verano, verano-invierno. Por tanto, perfecto para la máquina. Otra cosa, recordar, estamos haciendo agua caliente, que eso lo hacemos todo el año. Si tenemos una aerotermia de 10 kilovatios, de 9 kilovatios, está invirtiendo esos 10 kilovatios, 9 kilovatios en hacer también agua caliente. Si yo tengo una bomba de calor tipo compacta, tipo Aeromax, que el compresor consume 350, 400 vatios, imaginaros el consumo eléctrico tan ridículo, con perdón de la expresión, que tienen estos equipos. Y lo uso todo el año, ¿vale? O sea, estamos ganando en consumo eléctrico y estamos ganando en vida útil y confort del cliente, ¿vale? Por tanto, es decir, hay muchas posibilidades, hay que encontrarla mejor. Evidentemente, si yo tengo los 3 servicios y tengo espacio, es una apuesta segura y muy interesante. Pero ya os digo, hay muchísimas soluciones en función de la tipología de vivienda y del espacio que disponemos, ¿eh? Pero siempre es lo que decimos, ¿no? Y además todo nos está llevando. Siempre hay que buscar la mejor eficiencia del sistema. Siempre, siempre. ¿Vale? Y esta es una solución súper interesante. Pero bueno, ya os digo, hay que analizar
hay que analizar y hay que ver qué propuesta hacemos dentro de ese proyecto. Perdón. Vale. Lo que decíamos hidráulicamente, ¿vale? Lo que hemos comentado antes. Puede ser que requiramos añadir un depósito de inercia. Como os decía antes, hay diferentes soluciones. Aquí lo tenemos en el retorno de la instalación, ¿vale? Puede ser que lo podamos poner aquí, no hay problema. Puede ser que lo pongan aquí en medio, y parta hidráulicamente el circuito, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cómo? Calculando el volumen que tengo en instalación. Si no hace falta, no es necesario. Solo quiero volumen de agua libre. El tema del ACS, como decíamos, también tenemos que tener en cuenta ese espacio. Si lo pongo en un equipo integrado, no lo tengo en cuenta. Si no tengo en cuenta la altura del equipo. Si lo pongo por separado, pues tengo que tener en cuenta ese espacio que me requiere. Y evidentemente repito mucho los caudales de circulación porque son diferentes. Recordad que el delta T de temperatura entre ida y retorno es más pequeñito, por tanto trabajan a mayor caudal. Por lo que decíamos, al final lo que quiere la aerotermia es mucha agua, quiere mucha inercia de agua para que el compresor module correctamente y no arranque y pare innecesariamente, ¿vale? Por eso es tan importante. Bueno, pues vamos a seguir. Muy bien, veo mucho interés. Me gusta. Buena señal. No, al final, evidentemente yo os puedo explicar muchas cosas, os puedo dar un rollo aquí, pero lo importante es que también os genere ese interés de decir, oye, pues tengo dudas, voy a preguntarle, que no os dé miedo. Ya veis que no muerdo, no pasa nada. ¿Vale? Nada, pues vamos a seguir con esta última parte, y vamos a ver. Ostras, Joan, lo que dices es muy bonito, ¿no? Es maravilloso. Bueno, pues vamos a verlo en cuestión de números, que es lo que sucede. Vamos a ver un método, un caso analítico, es decir, haciendo un cálculo, y un caso real que hemos hecho cerca de Barcelona, ¿vale? Entonces vamos a ello. Lo que os digo, preguntas ahora, si no, pues luego, si tenéis un ratito, pues seguimos comentando cualquier cosa, venís y os comento, ¿vale? Vale, vamos a ello. Método aplicable, es decir, un cálculo. Vamos a hacer un cálculo de una vivienda unifamiliar con unas condiciones y vamos a proponer un equipo, ¿vale? Si no lo enchufo, mal, no va a funcionar. Vale, ahora, bien, tenemos una vivienda unifamiliar, ¿vale? 140 metros cuadrados, zona climática de 3, fresquita, ¿vale? Recordad que las zonas, ya lo sabéis de sobras, la zona es cálida, fría, ¿vale? Construida en 2001, tampoco es muy antigua. 4 dormitorios, 2 baños y radiadores de aluminio, ¿vale? Son esos radiadores que están ahí en el entremedias, que trabajamos a baja temperatura, alta, bueno. Y disponemos una caldera estanca, una caldera de condensación bajo NOx de 30 kilovatios de gas natural, ¿vale? Un esquema típico de una vivienda unifamiliar con su caldera, con su radiador, con su ACS instantánea, ¿vale? Y aquí tenemos, bueno, las demandas que se han calculado, ¿vale? Las demandas de la vivienda en función de estos 140 metros cuadrados y una carga térmica, ¿vale? Con ese aislamiento, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a hacer el planteo de qué puedo proponer. Primero, como os decía, hay que analizar la instalación, que es lo que tenemos, ¿no? Aquí tenemos radiadores. ¿A qué temperatura van a trabajar? Bueno, pues 70, 75, 80. Entonces, haciendo los cálculos, y al cliente pues está interesado en un equipo que haga todo, ¿vale? Y lo ocupe el mínimo espacio posible. Entonces, vamos a proponer, ¿vale?, una bomba adecuada a lo que nos pide el cliente. Los emisores radiadores trabajan a 55-60 grados, son estos radiadores como que se llaman de baja temperatura, ¿vale? Y bueno, tenemos que analizar dónde ubicamos el nuevo equipo, ¿no? Recordar que es una tipo nevera, ¿vale? Vamos a proponer una tipo nevera, lo hacemos todo en un mismo espacio. Tenemos una unidad exterior, que hay que ver dónde la ponemos, y la unidad interior, que nos va a ocupar una altura y una anchura, ¿vale? Recordad, tipo nevera. Conseguimos en la fachada un espacio para ubicar esa unidad exterior y dentro ponemos la unidad interior.
antes me hacía la pregunta, ¿no? La unidad interior es como una caldera, ¿vale? Más o menos, en espacio. Es donde se encontraría, como hemos visto al principio, la parte del condensador. Ahí es donde está el intercambio, que intercambiamos el calor que nos viene del gas refrigerante al agua que nos va hacia la instalación, ¿vale? Entonces ahí tenemos el condensador y tenemos la centralita, la pantallita de la máquina. Ahí es donde podemos nosotros regularla y parametrizarla. Evidentemente hay un software de trabajo para poder dimensionar qué es lo que necesitamos. ¿Cómo dimensionamos una bomba de calor? ¿Cómo sabemos? Recordar, las bombas de calor, ¿cómo sabemos su potencia? Cuando vemos el catálogo del fabricante, vemos una potencia nominal, ¿vale? Pero ¿en qué condiciones? ¿Vale? La bomba de calor no es como una caldera que tiene esa potencia, me da igual lo demás. Si no, dependemos de unas condiciones, de las de fuera con lo que yo impulso hacia adentro, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo dimensiono? Pues yo me voy al manual técnico del fabricante, de la máquina que yo quiero proponer, ¿vale? Y miro las tablas. Esas tablas me ponen en función de la temperatura exterior y de la temperatura de impulsión, qué rendimiento me aporta la máquina, qué potencia térmica hacia la instalación y qué consumo eléctrico. Recordad diferenciar potencia térmica con consumo eléctrico, ¿vale? Perfecto, pues ya está. Pues yo analizo y veo cuál es la temperatura exterior mínima de esta zona, ¿vale? Puede ser 5, -1 en función de la zona. Bueno, vamos a ver, mido eso en la tabla. Y en este caso vamos a impulsar 60 grados. Pues yo tengo que ver la potencia, ¿de acuerdo? A 60 grados a la temperatura más desfavorable de esa zona, ¿vale? Esto es a través de unos datos que ya sabemos de dónde los sacamos, ¿vale? AEMET, etcétera, etcétera. Pues sacamos los datos de ahí. Entonces, dimensiono siempre una bomba de calor en las condiciones más desfavorables de la ubicación. Es decir, mirando el histórico de temperaturas exteriores mínimas y la temperatura de impulsión, ¿vale? Eso es lo más importante. Hay muchas situaciones que nos podemos encontrar aquí. Como os decía antes, lo mejor es ajustar al máximo, ¿vale? ¿Qué nos podemos encontrar? Bueno, yo tengo una demanda, mi equipo, pero mi equipo llega, pero se me queda un poco corto. Bueno, son situaciones que podemos controlar, entre comillas. Tenemos que ver que esas situaciones extremas, ¿cuántas veces se pueden dar en un año? 1, 2, ¿vale? El que dimensione el proyectista puede tener en cuenta esto y dice, no me voy a ir a una máquina de mayor potencia, una, porque pueden sobredimensionar, y dos, pueden encarecer más la inversión. Por tanto, aquí hay que hacer también un análisis y decir, bueno, vamos a valorarlo. También es importante, si se puede, hablar con el cliente o saber qué pretensiones tiene el cliente. Porque hay los clientes que si pasa eso, no pasa nada. Pero hay los otros clientes que si pasa eso, la aerotermia no va mal, no funciona nada, es nada, ¿vale? Entonces, hay que analizarlo bien, ¿vale? Pero siempre intentamos ajustar y vemos la mejor opción. A partir de aquí, seleccionamos en este caso una Alfea extensa dúo de 10 kilovatios, ¿vale? Un equipo tipo nevera de 10 kilovatios. Perfecto. ¿Qué tenemos que considerar cuando proponemos una bomba de calor de este tipo? ¿Vale? Tenemos una bomba partida, lo que decía, exterior e interior, y en este caso la interior es formato nevera, ¿de acuerdo? Es un equipo alto y el cual pues lleva incorporado un acumulador, un interacumulador, ¿vale? De 190 litros. ¿Vale? Perfecto. Teoría para los dormitorios que tengan la vivienda de sobras, ¿ok? Solución compacta, simplificamos la instalación, todo en un mismo espacio. Perfecto. Con ese volumen, como os decía, ya almacenamos toda el agua. En este caso eran 4 dormitorios, por tanto 5 personas por 28, 140 litros. Con 190 vamos más que bien, más que bien. Y en este caso se ha hecho un análisis de toda la instalación de radiadores, ¿vale? Y se ha visto que no hace falta inercia en la instalación. Es decir, con la instalación de radiadores que tenemos en vivienda, toda abierta, ya cumplimos con los litros, que esto es lo que veis aquí, ¿vale? En esta tablita de aquí, que nos dice, en función de la potencia del equipo y del tipo de emisor, qué volumen nosotros exigimos. En una 10 son 44 litros. Bien, pues se ha calculado que en esa instalación toda abierta, circuito abierto de radiadores de la vivienda, pues es suficiente
en cuanto a inercia, a volumen libre para la máquina, ¿vale? Y por último, recordar siempre, ya no solo es dimensionar la máquina, sino los radiadores que teníamos, ¿vale? Recordar que con la caldera a temperatura que impulsamos eran 120 vatios y ahora son 75. Eso hay que analizarlo también, ¿eh? Recordar, a lo mejor tenemos que aumentar elementos de los que ya hay disponible, ¿vale? Pues ya lo tenemos. Teníamos un equipo antiguo y ponemos una aerotermia para satisfacer toda la demanda y ya tenemos hidráulicamente lo que requerimos en la instalación, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, en el esquema, bueno, tenemos que ver cómo incorporamos este equipo a nivel hidráulico. Aquí tenéis un esquema típico de aerotermia, ¿vale? Esto sería la DUO, aunque es un poco rarito, es la DUO, ¿vale? La parte del condensador. Aquí está el depósito, ¿vale? Y aquí nos vamos a la instalación, radiadores. Si hiciera falta un depósito de inercia, se puede poner el retorno, ¿vale? Y aquí hacemos el agua caliente, ¿vale? Importante, ¿qué nos dice el RITE? ¿Qué nos dice la modificación para conseguir esa mayor eficiencia en las viviendas? Que hay que termostatizar, que yo digo siempre, termostatizar toda la vivienda, ¿vale? Hay que termostatizar por zonas, hay que tener control de... Te exigen dos, ¿vale? Pero normalmente hoy en día, y desde hace muchos años, aquí nos gusta bastante zonificar, ¿vale? Y tener las zonas, cada una con su temperatura, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero RITE ya te exige al menos dos regulaciones en la vivienda, ¿vale? ¿Qué tenemos de implicación también? Cambio de tarifa eléctrica. Recordad, estamos añadiendo un equipo en la vivienda que antes tenía contratada 4,6, pues estamos añadiendo un equipo que nos consumirá unos 3 kilovatios más o menos. Por tanto, hay que aumentar, ¿vale? Y importante también, esto en Madrid es bastante problemático, voy a decirle, es el tema de nivel sonoro de las unidades exteriores, ¿vale? Hay según qué zona, ¿vale? Desconozco si aquí hay algún tipo de ordenanza que implique nivel sonoro de las unidades exteriores. No sé, desconozco, no sé, no. Por lo que veo, no. Madrid, ¿vale? Te permiten un máximo. Es decir, no puedes hacer mucho ruido, ¿vale? Y en función del equipo, pues no puedes instalarlo porque la unidad exterior sobrepasa el límite que exigen ellos a nivel sonoro de las unidades exteriores. Pero bueno, si aquí no pasa, no hay problema, ¿vale? Entonces, esto sería un esquema típico de este sistema, ¿vale? Ahora. Ok, ahora sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que obtenemos a nivel de valores, ¿vale? Cuando proponemos un cambio de este tipo. Algo que vemos ya al primer momento es el consumo energético de las emisiones de CO2, ¿vale? Se reducen drásticamente. Recordar, la potencia que yo aporto en una caldera de 10 kilovatios son 10 kilovatios. La potencia, y eso es lo que yo consumo en energía. La potencia que yo aporto en una aerotermia es un 60-70% menos de la térmica que yo estoy aportando, ¿vale? Entonces, eso ya lo reducimos. Por tanto, podemos llegar a en este caso, llegamos a un ahorro anual de 15.910 kilovatios hora en lo que es la demanda de la instalación, que es casi un 80% menos, ¿vale? Por eso que decimos, yo estoy aportando una potencia térmica, pero mi consumo es mucho menor, ¿vale? A nivel eléctrico. En coste de energía, un coste de ahorro anual de un 55% respecto a lo que teníamos anteriormente. Por tanto, es importante. Todo eso va a depender de los sistemas, claro. Estoy con radiadores, pero yo sí trabajo con solo radiante. Imaginaos que cambiamos esta instalación y me voy a fan coils, por ejemplo, o me voy a solo radiante. El ahorro aún es más notable respecto a lo anterior. Es decir, cuanto más mejoremos, ya no solo el sistema de generación, sino el sistema de calefacción, mayor ahorro vamos a tener, ¿vale? Y el ahorro anual en kilogramos de CO2, bueno, está en torno a los 3.600, que es una reducción de un 70% respecto a la caldera, ¿vale? Es decir, es así, todos son ganancias, ¿de acuerdo? Siempre viendo lo que estamos comparando, ¿no? Pero si basamos un sistema estándar de lo que hoy tenemos en vivienda antigua a un sistema nuevo como es la aerotermia, pues bueno, siempre conseguimos ahorros.
¿vale? Esto sería un caso analítico, ¿eh? Ahora os enseño un caso real, ¿vale? Que es real y se ha analizado y se han obtenido los datos reales. Y es una vivienda, una vivienda cerca de la población de la ciudad de Barcelona, ¿vale? Que es una vivienda que se ha reformado. La verdad que la instalación está muy bien. Se ven auténticos dramas a veces, de verdad. Pero bueno, esta está muy bien. Por eso también se ha cogido de referencia. Una reforma en vivienda en Barcelona de 180 metros cuadrados, ¿vale? Se ha sustituido una caldera que iba con gas propano de 32 kilovatios y la demanda de calefacción con suelo radiante y ACS. Entonces, la propuesta que se hizo en su momento fue un aeropack, que es lo que os decía antes, nosotros los llamamos aeropacks, ¿vale? Porque son packs entre un sistema independiente de clima y otro de ACS. En este caso es una aeroterma de 16 kilovatios para calefacción y una Aeromax, una de suelo, de 270 litros. Una vivienda unifamiliar grande con un buen consumo de agua, entonces se ha optado por este equipo, ¿vale? Fijaros, es la propuesta que os decía antes. Aquí solo hacen calor. Dices, pues puedes poner una dúo o puedes poner un sistema conjunto, pero el cliente, por parte de técnico y comercial, pues se optó por un sistema en este sentido. ¿Por qué? Porque es el más eficiente, ¿vale? El más eficiente sobre todo por el consumo del agua. Recordar, si vamos con una dúo, son 10 kilovatios de agua, pero si vamos con una Aeromax, en este caso una de suelo, son 700 vatios de agua. Por tanto, la reducción de consumo es considerable, ¿no? Perfecto. Partiendo de unos 4.000 euros al año en consumo de GLP, de gas propano, el ahorro energético que se consiguió, recordad que se trabajaba con suelo radiante, ¿eh? Es un 41%. Por eso que os decía, en función de lo que compares, es más o menos. Antes íbamos con radiadores que el consumo es alto, comparamos con aerotermia. Aquí es un caso que es un sistema que ya es eficiente en sí, trabajando en caldera, ¿vale? Pero imaginaos que sigue siendo significativo el ahorro hasta un 41%, ¿vale? Respecto al sistema anterior. Y estos ahorros pueden llegar hasta el 80%, como os digo, en función del sistema que propongamos. Podemos trabajar con muchísimos. Con aerotermia, sobre todo en vivienda nueva, es o suelo radiante o fan coil, ¿vale? Fan coil, tipo suelo, tipo pared, tipo techo. Hay muchas variantes o conductos, ¿vale? Pero al final lo que nos da a ver, sobre todo con el primer ejemplo, es que con los radiadores la aerotermia también trabaja bien. Y ahora más que estamos ya incorporando al mercado la aerotermia de alta temperatura, pues tenemos una solución más idónea, ¿vale? Para este tipo de instalaciones. ¿Okay? Ahora. Vale, ya para terminar, ¿vale? Rápidamente veremos un poquito las conclusiones de lo que hemos visto esta mañana. Yo creo que esto es lo más importante, el primer punto. Es analizar bien la instalación, no ir allí, 16, no, pum, ya está. No, vamos a verlo. Porque no tiene sentido, si yo voy a mejorar la eficiencia de una vivienda, hacerlo rápido y colocar lo primero que me venga a la cabeza. No, es decir, vamos a hacerlo bien, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, es fundamental un análisis exhaustivo de la vivienda, lo que tenemos, lo que podemos hacer, ¿vale? Y cuál es la mejor forma de hacerlo lo más eficiente. Y evidentemente, al final, la eficiencia es importante, ¿eh? Pero al final al cliente tenemos que dejarlo contento y que no sea un problema lo que hayamos hecho, ¿no? Revisar las demandas que tiene, calcularlas, vemos las cargas térmicas de la vivienda, hacemos un cálculo de un dimensionamiento para calcular bien el equipo que realmente le encaja al cliente, ¿vale? Siempre sin sobredimensionar, sin ir a lo seguro, ¿ok? Los espacios, ¿vale? Eso sí que es el tema interesante de la aerotermia, ¿no? Hay que contar con los espacios, unidad interior, si ponemos una dúo, el espacio en la nevera, si podemos ir realmente a un sistema independizado, ¿vale? En ACS, las necesidades de acumulación, pasamos ya, no hablamos más de equipos instantáneos, esto se acaba con la aerotermia, bueno, pues ese espacio, en función de lo que propongamos, hay que tenerlo en cuenta. Los tiempos de respuesta, eso sí, siempre me gusta poner énfasis en eso, hay que explicarlo muy bien, ¿vale? Ya os he explicado cómo es la aerotermia, cómo funciona, el ACS, cómo se dimensiona, bueno, pues eso es importante, ¿vale? Decirle al cliente que no es que vaya a ser un problema el que vaya más lento, sino
va a ganar en todo. Al final, si se hace bien, si se menciona bien, si se regula bien, va a ganar en todo. ¿Vale? Sistema renovable, ¿vale? Y hoy en día, con la eficiencia que se requiere a nivel proyectos de edificación, es fundamental. Aparte, cubrimos todos los servicios de una vivienda. Y sí, es una inversión importante, no vamos a negarlo, ¿vale? Es una tecnología que no es económica, pero es que el retorno de la inversión es rápida, ¿vale? Está en torno a los entre 3 y 5 años, ¿vale? O sea, la inversión y el retorno es muy interesante. ¿Por qué? Porque reducimos mucho los consumos en la vivienda, ¿vale? Y también comentar que, evidentemente, ya con el tema Next Generation, las subvenciones que se habilitaron de cara a este tipo de tecnología, ¿para qué? Para también mejorar el parque de viviendas que tenemos actualmente. No solo en vivienda nueva, es decir, también es muy importante mejorar lo que ya tenemos y adaptarlo al presente, pues con esta tecnología, ¿no? Las subvenciones que, bueno, iban en función de las potencias instaladas en la vivienda y habían unos valores en función de la potencia, pues unas ayudas de cara al cliente, ¿no? Al cliente de la vivienda. Esas ayudas eran tema de ACS, en tema de climatización, refrigeración y en tema también de sistema de calefacción, si se modificaba, ¿vale? Entonces es importante que también por parte de los gobiernos, pues se está apostando muy fuerte por esta tecnología, ¿vale? Y al final, tener en cuenta la rehabilitación también es muy importante para la descarbonización. No tiene que ser todo nuevo, sino también tenemos muchas cosas que aprovechar y realmente es muy interesante también poner fuerza en renovar este parque que tenemos de vivienda y hacerlo adecuado a la actualidad. ¿De acuerdo? Y nada más. Hasta aquí mi intervención. Agradeceros mucho la presencia. Son días ya que se nos acercan las fiestas, todos vamos a correr ya a comprar la comida, no sé qué, ya no queda, las cenas. Bueno, agradeceros porque habéis venido muchos y eso nos contenta mucho por parte de Jordi y por mí. Y nada, si queréis hacer alguna pregunta aquí, si no, pues seguimos tomando un café. Hay pastitas aún. ¿El coste? El coste, el Aeropack 16 está en torno a, entre los dos, está en torno a 10.000, sí, unos PVP, PVP estamos hablando, entre 10.000 y 11.000 euros. PVP, ¿vale? PVP, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Es un pack que nosotros apostamos mucho por él porque si cogemos el catálogo, la tarifa, entre las Duo y los Aeropacks, los precios de los Aeropacks son igual a la Duo, incluso algunas opciones son menores. Pues nosotros apostamos mucho por ese tipo de instalación. Siempre, evidentemente, que se pueda, ¿eh? Pero le damos muchísima importancia por realmente lo eficiente que llega a ser. ¿Vale? Y ya os digo, a nivel de retorno de amortización, con esos funciona, ¿eh? En torno al 40-80% pues el retorno está entre 3 y 5 años de esa inversión. O sea, es muy interesante, en realidad. ¿Más preguntas? Sí. En el caso que te he comentado antes, Sí. estamos rehabilitando un edificio, bueno, haciendo el proyecto de la rehabilitación del edificio de viviendas. Sí. Y hay un par de viviendas que tienen instalado ahora un sistema conjunto de climatización por radiadores y para agua caliente sanitaria con una caldera de gas natural de condensación. Sí. Entonces, si quisiéramos cambiar el sistema de producción de agua caliente sanitaria por un sistema compacto, ¿qué podemos hacer con la parte de la climatización por radiadores? ¿Mantenemos la caldera actual o la cambiamos también? A ver, caldera de condensación ya son equipos realmente eficientes a nivel de consumo, ¿vale? Entonces, está trabajando con radiadores. Aquí está el tema. Si trabajara con suelo radiante, con baja temperatura, yo la dejaría. Pero trabajando con radiadores, yo haría el cambio a aerotermia. Sí. Sí, sí. Bueno, si tienes espacio, yo haría, si puedes poner un equipo compacto de ACS, pues una tipo Duo, por ejemplo. Al final harás solo calefacción, ¿no?
¿Entiendo? Pues ya está. Pues un equipo dúo. En este caso, que va con radiadores, porque al final vas a ganar. Vas a ganar. Ya veías que la ganancia con radiadores era bastante sustancial, ¿vale? Entonces yo, en este caso, si fuera con suelo radiante, una caldera de condensación es muy interesante, trabaja a baja temperatura, el rendimiento es alto, ¿vale? Al final, hoy en día estamos en una tendencia que cuanto menor sea la temperatura de impulsión en equipos de calefacción, mucho mejor. Ganamos en la parte, la tecnología de condensación gana mucho más, la aerotermia gana mucho más en rendimiento, ¿vale? O sea... Sí. Vale, ¿alguna pregunta más? Me gustaría que tengas un poco de hincapié en lo de cuando tenemos radiadores, el caudal. Si no lo quieran caudal, necesitamos mayor caudal para que... Sí. Si no nos da el caudal, Cambiar la instalación hidráulica. Normalmente en aerotermia es de pulgada de cuarto, es como el mínimo, es como un mantra. La aerotermia es pulgada de cuarto. Normalmente los equipos salen a pulgada, pero el diámetro más aconsejable siempre con aerotermia es pulgada y cuarto. Ese es, ya os digo, es un mantra. Sí, porque al final, si no, el problema que debemos tener es que si no conseguimos el caudal, ¿vale? El intercambio realmente no será muy bueno y la instalación no rendirá como tiene que rendir. Y podemos provocar esos arranque-paros innecesarios de la máquina con todo lo que provoca. Sí. Sí. Exacto. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Sí? ¿Todo ok? Perfecto, pues nada. Igual, agradeceros la presencia. Cualquier cosita, Jordi. Bueno, muchas gracias por venir a todos. En cada carpetita tenéis mi tarjeta con mi correo y mi teléfono. Yo estoy en constante comunicación con Joan. Entonces, igual que hemos hablado tú y yo antes, quedo a vuestra disposición para cualquier cosa. Si necesitáis que vayamos a ver cualquier edificio, cualquier vivienda, oye Jordi, vamos a quedar un día, vamos a ver qué podemos hacer aquí, qué poder ofertarle a cada cliente, sin ningún problema. ¿Vale? Quedo a vuestra disposición, cuadramos agendas y tenemos que desplazarnos al sitio o lo que sea. ¿Vale? Y agradeceros mucho la atención que nos habéis puesto. Y bueno, que veáis simplemente que ahora mismo con nuestra Urea Plus R290 ya disponemos de cualquier máquina para cualquier tipo de instalación, sea de alta o de baja temperatura. Antes a lo mejor sí que nos podía dar un poquito de miedo, pero a día de hoy tenemos una máquina ideal para cada tipo de instalación, con miles de posibilidades, que es lo que estábamos hablando antes, de poner fan coil, suelo radiante. Entonces, al final, los datos que necesitéis o que no sepáis qué datos son los que tenéis que pedir, me llamáis, sin ningún problema. Jordi, necesito aerotermia, pero me ha pedido por separado o tal. Mira a ver si te puedes, igual que le he dicho antes, si necesitamos hablar con el cliente final y explicarle lo que es la aerotermia, se hace, sin ningún problema. Y los beneficios de poder tenerla todo en un mismo equipo o tenerlo por separado. Porque habrá gente que no tenga espacio y le gustará la idea de tenerlo por separado, pero no tenga espacio. Entonces dirá, hostia, pues tengo que ir a morir ahí. Pues sí. Pero no tiene por qué ser malo, sino que teniendo la opción de poderlo hacer por separado, ¿por qué no? ¿Vale? ¿Ok? Pues nada, muchas gracias por todo. Muy buenos días. Gracias.